Para poder expresar la posición como una función, y lo que teníamos en delante no era otra cosa que una recta, lo que estamos haciendo es calcular o estimar lo que es la pendiente, con lo cual, con un tiempo dado podemos siempre calcular, tiempo dado t, podemos calcular acá la posición. Y esa pendiente, lo que se hace es tomar un intervalo de tiempo y tomar una distancia recorrida. O sea, la pendiente es igual a la distancia dividido por el tiempo. Si tomamos los datos de Chillán, eso significaría que la distancia son 432 kilómetros, el tiempo son 6 horas, y eso nos da una velocidad de 72,3 kilómetros por hora. Y con eso tenemos una velocidad que nos permite escribir esto ahora como una función en que vamos a escribir v, que es nuestra velocidad, por t. Si yo digo 6 horas, multiplico 6 horas por 72,3 kilómetros por hora, me va a dar los 432. Si la multiplico por 2, me va a dar la distancia un poco más allá de la distancia de Temuco. Significa que nosotros vamos a llegar incluso un par de minutos antes de las 10 de la mañana a Temuco. O sea, con esta ecuación, yo básicamente puedo describir para todo tiempo la posición que yo tengo. Solamente requiero para eso la velocidad y bueno, podría también trabajar con una posición inicial, si no comienzo en el terminal de Temuco, que es sencillamente una distancia adicional que le voy a agregar a este recorrido. Esta es nuestra primera ecuación, que eso sí parte de una base, de que la velocidad es una constante. Después vamos a estudiar el caso en que no es constante. Pero comencemos un poquitito a explorar este mundo acá de la velocidad constante y de esta forma de escribir una posición. Los que han viajado en bus saben que cuando yo estoy hablando de una velocidad de, creo que era 72,3 kilómetros por hora, para recorrer la distancia Valdivia-Chillán, les tiene que haber llamado la atención ese número. Y la forma más clara de cuestionar ese número es el problema que sencillamente nosotros, si estamos sentados en el bus, a cada rato estamos escuchando el timbre que indica que el bus acaba de exceder los 100 kilómetros por hora. Porque acá en Chile esta es la velocidad límite para los buses. Y tienen una alarma dentro del bus que suena y que todo el público puede escuchar que el chofer acaba de sobrepasar la alarma. Y si ustedes hacen memoria, lo habitual es que el chofer permanentemente está batallando con este 100. Viaja a 98, viaja a 99, baja a 95 y de repente sobrepasa 101 kilómetros por hora. Y se escucha la llamada chicharra. ¿Por qué razón esta diferencia? ¿Por qué razón yo, calculando con la distancia entre Valdivia y Chillán y el tiempo de viaje efectivo, llego a esta velocidad y sin embargo la velocidad que yo debería estar observando es esta otra? Bueno, una forma de entender eso es que generalmente en estos viajes de 12 horas él no viaja sin detenerse, se detiene en Temuco y se queda 10 a 20 minutos antes de continuar el viaje. Y de hecho, a la entrada de Temuco reduce la velocidad, viaja a una cierta cantidad de kilómetros, no a 100, sino a 50, 40 kilómetros por hora, y después reposa en el terminal. ¿Cómo se vería eso graficado? En nuestro gráfico que acabamos de hacer, la curva cambia. Acá tenemos la posición, acá tenemos el tiempo, acá tenemos Temuco, y para simplificarlo, acá tenemos Valdivia, pongamos Chillán por acá, y lo que vamos a hacer es decir, ok, aquí comenzamos a las 8 de la mañana y aquí a las 10 de la mañana llegamos a Temuco, va a ser lo más fácil, y continuamos viaje a las 10:20. Eso significa que nosotros en este punto, en esta hora, vamos a estar en este punto, pero también en esta hora vamos a estar en este punto. O sea que nosotros en esta gráfica aquí dibujamos una línea recta, significa que estuvimos todo el tiempo entre estas 2 horas en Temuco. Entre las 8 y las 10 viajamos y después si tenemos Chillán aquí a las 14 horas tenemos esta otra recta acá. Y si ustedes se fijan, en vez de tener la recta que teníamos en delante, que era bastante más plana,
yo la tengo una recta un poco más empinada. Si hago de hecho el cálculo, y acá lo tengo, son 162 kilómetros de Valdivia a Temuco, son 2 horas, ya subimos a 81 kilómetros por hora. O sea, esto ya es un poco mejor que nuestros 72,3 kilómetros por hora que teníamos antes. O sea, claramente el saber que se detuvo el bus es importante para nosotros poder determinar la velocidad. Pero igual, esta velocidad sigue siendo demasiado baja comparada con la velocidad que nosotros tenemos. ¿Qué está pasando acá? Uno diría, ok, pero resulta que hay un trayecto entre Valdivia y la autopista en que el bus claramente viajó más lento. Eso podría explicarlo. Sin embargo, es bastante más complejo, porque resulta que incluso en esa carretera, en las curvas se reduce, la velocidad nunca es así de constante, siempre va fluctuando. De repente hay un auto que debe ser pasado o sobrepasado, un camión en el camino, un pasajero que pide subir a bordo. En consecuencia, esto acá es un permanente aplanarse, volver, es una pequeña escalera para llegar. Y lo mismo después de Chillán sigue siendo una escalera. O sea, al final, ¿qué es lo que es velocidad? ¿Puedo yo hablar de velocidad igual a distancia partido por tiempo? ¿O qué velocidad es esta? Vamos a ver en el próximo video qué tipo de velocidades existen.